María. Sí, Señor, sálvanos de nuestros rasgos individuales. Sálvanos de Adán y el ego. Sálvanos de nuestros rasgos peculiares. Sálvanos de nuestro yo. Y éntranos a vivirte a ti. Permite que esta palabra abra nuestros ojos espirituales para ver tu deseo y tu carga de avanzar más en nosotros. Que esta palabra de introducción sirva como herramienta útil para que los santos puedan entrar con sobriedad y diligencia en cada uno de estos mensajes. Gracias, Señor. Amén. Amén. Comenzamos leyendo Efesios 4:11, que nos dice: y él mismo dio a unos profetas, a otros apóstoles, a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Ese es el orden: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que todo el mundo ha escuchado esos versos maravillosos y a la vez misteriosos, por lo que implica todo el proceso de la economía de Dios. Y lo primero que decimos es que dice que los dones nos fueron dados. Cada uno de estos, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, dice que fueron dados. Y podemos decir que este es el paso inicial. Y tiene un resultado, que es la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo puede ser edificado el cuerpo? Se da mediante el crecimiento en vida. Parece sencillo, pero como testimonio personal, hace muchos años, después de haber recibido al Señor y aún servir en calidad de pastor en una denominación por mucho tiempo, me topé con estos versos y fui muy impresionado con este asunto, puesto que básicamente uno conocía dos cosas: o los pastores o los evangelistas, y los maestros pues era algo ocasional de la escuela dominical, pero me impresionó que sí había toda una presentación aquí en Efesios 4 de funciones para edificar el cuerpo de Cristo. Y desde aquella perspectiva que yo estaba, todos estos versos comenzaron a trabajar muy profundamente dentro de mí. Y estos dones, que el ministerio le llama los dones especiales, son algo muy especial que se presenta en la palabra como algo que tiene la iglesia, con el propósito de que los santos sean perfeccionados y que surja un crecimiento en vida en esa perfección y el cuerpo sea edificado. Esa es la estructura de lo que está ahí. Ahora, para que pueda dar resultado y que esos dones puedan realmente cumplir la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, necesitamos entender bien qué es este asunto del perfeccionamiento mediante el crecimiento en vida. El perfeccionamiento mediante el crecimiento en vida. El título de esta palabra esta noche, una palabra de introducción al estudio del entrenamiento de perfeccionamiento. Y cuando sentimos esta palabra de entrenamiento, pues tenemos una estructura más o menos de que vamos a recibir una palabra, vamos a recibir unos detalles, vamos a recibir unas técnicas, vamos a recibir ciertas cosas que nos van a entrenar, a perfeccionar, a capacitar. Pero
la perspectiva que vamos a presentar esta noche y que luego ustedes irán desarrollando es un poquito diferente lo que es este entrenamiento, esta capacitación de perfeccionamiento. Podemos decir que a partir del crecimiento en vida surge una función. A partir del crecimiento en vida surge una función. Es decir que, aunque dice que los dones fueron dados, realmente estos dones tienen una función. Y necesitamos darnos cuenta que esta función sale de una operación. La operación de cada miembro a su medida produce una función. Y esa función viene por la relación profunda y constante de estos dones con Cristo como la realidad. Además de eso, el rechazar de nuestro hombre natural y todo lo que nos saca fuera del disfrute de Cristo. Todo eso, esa combinación, disfrutar a Cristo como la realidad, rechazar nuestro hombre natural, rechazar todo aquello que nos saca del disfrute de Cristo, eso produce en nosotros lo que se menciona aquí, que es el crecimiento en vida. Y ese crecimiento en vida entonces desarrolla una función. Poco a poco se va desarrollando una función de cada miembro conforme a su medida. Así que aunque los miembros son dados, no son dados de gratis. Los miembros son dados en la medida que estos hombres dones o estos hombres especiales se dan para realmente entrar en el propósito de Dios y poder dejar fluir al Señor en su vida. O sea, no es que Dios dice, pues fulano va a hacer esto y ya, y no tienes que hacer nada. No. Una cosa va conectada con la otra. Ese crecimiento en vida es el resultado del proceso de perfeccionamiento. Lo causa Dios mismo en nosotros. Y eso produce que Cristo sea completamente el todo en nosotros y nuestro hombre natural sea neutralizado. Esos son los pasos. Así que el que diga el mismo Dios nos puede dar la impresión que nosotros no participamos en esa elección, sino que surge como un acto de elección voluntaria y que Dios elige, como dije anteriormente, pero no es así. Él da los dones a aquellos que en su vivir se entregan al deseo de Dios y se hacen útiles al cuerpo, y el Señor mismo busca la manera de ponerlos a la disposición del cuerpo cuando Él quiere y como Él quiere. Si los santos no son perfeccionados, aunque estén los dones y aunque tengan la capacidad, estos dones, entonces su presencia y su función se torna completamente inoperante para Dios, porque la función de estos dones es perfeccionar a los santos. Y si ellos no entran en su función de perfeccionar a los santos, entonces no viene el crecimiento en vida. Y si no viene el crecimiento en vida, entonces no surgen más dones. Y se detiene en unos especialistas, y eso no es la carga que quiere presentar aquí el Señor. Así que la clave aquí es que estos dones son para el perfeccionamiento de los santos. Así que el Señor ha estado guiando este ministerio a través de los años en perfeccionar a los santos. No es reemplazar a los santos, sino perfeccionar a los santos. Y que a su vez surjan los dones
para que estos dones continúen la cadena de seguir perfeccionando a los santos para que el cuerpo de Cristo se siga edificando. Ahora, si no está el crecimiento adecuado, entonces hay problemas. Podemos decir que muchos de nosotros llevamos muchos años en la vida de iglesia. Hemos asistido a muchas reuniones, hemos ido a muchos entrenamientos y podemos decir que tenemos un corazón para el recobro. Si esta noche el grupo de hermanos que está aquí esta noche está aquí, es porque tiene un corazón para el Señor y que tenemos cierta seriedad para el Señor. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuánto crecimiento en vida hemos experimentado? ¿Cuánto perfeccionamiento hemos recibido? ¿Y cuánta apertura hemos tenido de que estos hombres dones nos ministren, nos suplan y que nosotros a su vez podamos ser receptores para venir a ser entonces los transmisores de lo que Dios ha depositado en nosotros, en nuestra experiencia? Esa es la cadena. Por eso se comienza con los hombres dones, porque los hombres dones son el inicio del proceso, que a su vez pasaron por la experiencia y entonces ellos perfeccionan para que los santos crezcan y maduren. Pero ¿qué tal si después de escuchar y asistir, y hay muchas reuniones y mensajes, todavía estamos carentes de vida? Y todavía tenemos un funcionamiento que no es apropiado. Si eso es así, el recobro del Señor se estanca. Y aún corremos el peligro de volverse un sistema más, con unos mensajes bonitos y una palabra bonita y unos entrenamientos bonitos, pero nosotros seguimos siendo los mismos. Podemos estar en las reuniones, podemos venir a las reuniones, ahora en Zoom, pero no hay función, no hay fruto, no hay crecimiento en vida. ¿Y por qué? Si hemos estado viniendo, si hemos estado participando de la palabra, si hemos estado escuchando, ¿por qué entonces no se da ese crecimiento? Por eso decíamos que los dones especiales, aunque dice que son dados, no son algo automático, sino que salen de una experiencia profunda con el Señor, una entrega completa al Señor, y el Señor, conforme a esa entrega y a esa constitución que van recibiendo, Dios los puede utilizar. Pero eso no es para unos escogidos, es para el cuerpo. Pero ¿por qué algunos miembros del cuerpo no pueden replicarse en los dones, en los hombres dones? ¿Por qué no tenemos todos una función apropiada? ¿Por qué a veces nuestra participación no es efectiva? ¿Por qué nuestro diario vivir está comprometido con muchas situaciones? Y esto no es nuevo. El apóstol Pablo él mismo se confrontó con estos problemas en 1 Corintios 3, 1, 2 y 3. Muestra una situación muy crítica, especialmente en la iglesia de los Corintios. Y fíjense la terminología que él usa. Dice: y yo, hermanos, no pude hablaros como a hombres espirituales. Vea qué palabras más detalladas usa Pablo. Es decir, que Pablo iba a algunas iglesias, y cuando Pablo hablaba, podía hablarles a ciertos hermanos como hombres espirituales. Y cuando decimos hombres espirituales, tienen que conectar todas las palabras que hemos estado compartiendo hace tiempo. No son seres con una aureola en la cabeza y que flotan en el aire. No. Son hermanos que aprenden a vivir fuera de la dimensión satánica y tienen su disfrute y su vida en Cristo. En Cristo. Y Pablo le dijo a los corintios: no les pude hablar a ustedes como hombres espirituales, sino como a carne.
Qué feo se oyó eso. Ni siquiera carnales, le dijo carne. Y después le dijo, como a niños en Cristo. Todos los que somos abuelos y todos los que somos padres sabemos cómo son los niños. Los niños gritan, los niños pelean, los niños exigen, los niños demandan. Y uno los tolera y los ayuda y los corrige. Pero cuando el niño llega a 15, 16, 17, 18, 19 y sigue peleando y gritando y peleando y exigiendo, la cosa cambia. La cosa cambia. Pero el apóstol Pablo se confrontó con los corintios y le dijo, no les pude hablar a ustedes como hombres, sino como a niños. No como hombres espirituales, sino como niños. Están en Cristo, pero son niños. Tuve que darles leche y no alimento sólido porque aún no erais capaces de recibirlo, pero ni siquiera sois capaces ahora, le dice. Es decir, después de un tiempo que yo me fui y regreso y todavía no han crecido nada. Así le dijo a los corintios. Y en el 3 fue más fuerte todavía y les dijo, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales. Y me gustó mucho esta expresión. Y no andáis según lo humano. Y alguien me pregunta, ¿y entonces, pero, ¿por qué dice Pablo según lo humano? ¿Y qué otra cosa iban a andar? Pablo estaba claro de que los que entraban en la dimensión del reino crucifican su parte humana y permiten que Cristo se vive en ellos. Así que en cierta medida ya dejamos de ser humanos en la dimensión espiritual, pero los corintios seguían en lo humano. Entonces, ¿qué sucedió con los corintios? ¿Qué sucede con algunos de nosotros? Que aún después de escuchar mensajes y los hombres dones funcionan y vienen y nos comparten y nos hablan y nos entrenan y nos perfeccionan. Y seguimos como los corintios. En los países subdesarrollados y por lo menos los tiempos de mis abuelos, no los jóvenes de ahora, pero los tiempos de mis abuelos, se acostumbraba a dar un medicamento a los niños para matar los parásitos. No sé si algunos de ustedes participaron de eso. Y es que pues no existía la higiene que ahora existe. Muchos de los niños jugaban descalzos en la tierra. Así que era muy común que los niños se llenaran de parásitos. Y les crecía el abdomen. Se mantenían, no engordaban mucho, se enfermaban con mucha frecuencia. Pero una vez que empezaban a darle el medicamento para eliminar los parásitos, no voy a describir el efecto que eso causaba, un poco desagradable, de todo lo que salía del interior de ese niño y lo limpiaba de todo. Y el niño se tornaba saludable, se ponía rojito, se ponía gordito. ¿Por qué? Porque salía de él todo lo que estaba comiendo y absorbiendo el alimento que ese niño comía. Podemos decir que hay muchos santos que tienen cierta enfermedad. Y esa enfermedad provoca que no crezcan. Es como si existiera un parásito, algo que está dentro de ellos, que le devora el alimento que ellos se comen. Ellos vienen a las reuniones, ellos aman al Señor, ellos escuchan los mensajes, pero cuando llegan a la vida diaria se comportan de una manera natural. Como les decía Pablo,
se comportan como humanos, no como hombres espirituales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el parásito o los parásitos que se puede comer el alimento espiritual? ¿Qué se puede comer eso? ¿Cuál es el germen o los parásitos que consume y devora lo que nos comemos? Tenemos que preguntarnos, bueno, si yo siento que no he crecido, si yo siento que estoy igual que hace 20 años, entonces necesitamos preguntarnos, ¿qué enfermedades puedo yo tener que impide que yo crezca? Y de eso se trata este entrenamiento. Este entrenamiento que usted va a estar recibiendo de aquí en adelante, no, si usted pensaba que le iban a dar un entrenamiento de cómo memorizar, de cómo hablar, de cómo decir las cosas, de cómo pararse, de cómo sentarse, no lo es. No lo es. No. Este entrenamiento es muy diferente a los otros entrenamientos que usted ha estado. Y en la introducción presentan un caso que es muy, muy interesante, que trae cuatro diferentes manifestaciones que se comen el alimento que una persona en la iglesia, disfrutando al Señor, pero no crece. El primer elemento es, tiene un yo que no puede mezclarse. Este puede ser un hermano que ama al Señor, ama el recobro del Señor, desea avanzar con el Señor, pero él tiene un gran problema en algo que surgió precisamente cuando Adán cayó. Originalmente, el espíritu del hombre dirigía al hombre. Aún antes de ser regenerado, Adán tenía un espíritu activo, no regenerado, pero santificado, y podía recibir fácilmente el hablar de Dios y la comunicación de Dios. Su alma no estaba activada, sino que su alma era un transmisor de dos vías. Transmitía lo que recibía del espíritu al exterior y transmitía del exterior hacia el espíritu. Ese equipo, por llamarlo así, ya estaba montado en Adán, listo para recibir la vida divina. Pero cuando Adán cayó, algo sucedió. El alma tomó el control y el dominio y apagó el espíritu, y surgió algo que se llamó el yo. Y en ese momento surgió la humanidad. Antes de la caída de Adán no existía la humanidad. Pero cuando Adán se mezcla con el germen satánico, surge la humanidad. Y surge todo lo humano, natural, porque el alma es la que gobierna. Así que cuando decimos aquí que su problema es su yo, estamos hablando de que su alma, aún estando en la iglesia, aún después de ser regenerado, aún que ama al Señor, todavía su alma sigue siendo el ente rector. Por eso el apóstol Pablo, por eso saca esos versículos que le dijo a los corintios, no le puedo hablar como espirituales. ¿Cuáles son los espirituales? Los espirituales son aquellos que tienen sumisa su alma al Señor y están dirigidos por su espíritu. Pero los que son carnales, que viven según lo humano, como dice Pablo, son aquellos que todavía son gobernados y son regidos por su alma. Todos nosotros tenemos un yo. En este caso, según el ejemplo que presenta aquí el hermano,
No tiene un yo egoísta, no tiene un yo malo, pero tiene un yo, tiene un alma intacta, entera, que no ha sido tratada. Un alma y un yo que no ha sido procesado, no se ha abierto para que la disciplina del Señor subyugue su yo, subyugue su alma. Eso hace que este hermano sea completamente independiente y aunque está en la iglesia, comparte con los hermanos, pero él no se mezcla. Él sigue siendo él y sigue con sus ideas, con su manera de ser. No se mezcla. El ejemplo que pone es una gota de aceite en una cubeta de agua. No se mezcla. El agua está ahí, el aceite entra, sigue flotando en el agua, pero no se mezcla. No es como el té. Usted le pone el té al agua y se mezcla, pero el aceite nunca se va a mezclar. Así que ese es el proceso de este hermano que tiene una situación que después de escuchar la palabra, de estar en la iglesia por mucho tiempo, no ha madurado. Es decir, no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque es completamente independiente y no quiere ser tocado en su alma. La segunda cosa que le está comiendo el alimento que se come este hermano es que no es flexible. En todo momento, las cosas deben hacerse conforme a su criterio y su consideración. Y cuando le toca servir o funcionar, solamente lo hace si todo está en armonía a como a él le gusta. Pero si ya sea la reunión o el servicio o lo que se está haciendo no es de acuerdo a lo que él considera apropiado, él no quiere trabajar, no quiere funcionar. Mejor me echo hacia atrás y yo dejo que ellos lo hagan porque las cosas no se están haciendo como yo digo, como a mí me gusta. Eso implica que hay otro factor que se está comiendo lo que recibe y es su flexibilidad, su falta de flexibilidad. Si la reunión es buena y le gusta, él funciona. Si no es buena, no le gusta, no funciona. Si la reunión está en armonía como él considera que se debe llevar, él funciona. Pero si no, no funciona. No tiene que ser ni anciano ni diácono. No, es un hermano normal, pero es muy selectivo en lo que hace. Un hermano normal se supone que puede funcionar de acuerdo a en cualquier circunstancia o de cualquier manera y es flexible y se adapta para bendecir al cuerpo. Llega al punto que si la situación de la iglesia no es como él le gusta, sencillamente se retira y no crece. Es como muchos santos que sencillamente no les gusta el Zoom. Y como no les gusta el Zoom, pues no se quieren reunir hasta que esto se resuelva. Eso es ser inflexible. Y no importa cuánto tiempo lleven en la vida de iglesia, eso le come, le hurta, le saca el disfrute y le saca todo lo que han recibido. Para poder crecer hay que ser ¿qué? Flexible. Si los hermanos son buenos, amén. Y si los hermanos no son buenos, amén también. No tenemos otra manera de ser. No podemos escoger el ambiente para ver si yo puedo estar ahí o no. No.
Pablo nunca escogió el ambiente, los apóstoles no escogieron el ambiente, a veces era favorable, pero Pablo con los corintios, si usted lee con cuidado 2 de Corintios, usted va a ver a Pablo que ni los demás colaboradores querían ir allí, y Pablo fue, aunque era completamente en contra de él y criticaban, el Pablo llegó allí, ministró, compartió. El tercer punto dice lo que este hermano elige, él considera que siempre es la mejor decisión sobre los demás. Su yo hace que él se apegue a su decisión. Él no se mezcla con la vida de iglesia. Él se aferra a sus decisiones y se aferra a sus principios. Él vive en su propio mundo. Y cuando él decide algo, propone algo, eso es lo que hay que hacer. Claro, cuando un hermano no tiene una posición de autoridad, no hay tanto problema, el daño se lo hace él, pero cuando es un hermano completamente inflexible y está en posiciones de autoridad, hace mucho daño al cuerpo y se retrasa mucho la obra del Señor. Y eso está amarrado con el cuarto principio, que tiene opiniones muy fuertes. Cuando todo lo anterior se va montando uno detrás de lo otro, implica que su opinión es fuerte. Todo eso mezclado hace lo que es el yo y hace que sea un vivir, como el apóstol Pablo dice, no como espirituales, sino como carnales. No como espirituales, sino según lo humano, no conforme a la vida divina. Eso es lo que Pablo define ahí a los corintios. Así que la enfermedad de este hermano que tiene dentro, que él se considera muy saludable, muy inteligente, conoce bien el recobro, habla bien la palabra, pero esto devora su crecimiento. El crecimiento no tiene nada que ver con que predique bonito. El crecimiento no tiene nada que ver con que hable bonito, que se sepa el ministerio, que... No. El crecimiento tiene que ver con nuestra operación y nuestra función de vida para los demás. El cuerpo tiene esa capacidad de poder detectar cuando alguien habla y cuando dice y cuando opina. Los hermanos se quedan muy callados, pero el cuerpo percibe que hay algo que no está claro. Eso es una enfermedad que se come la vida y se come el disfrute. Así que ¿cuánto alimento recibe este hermano constantemente? Pero este hermano se mantiene igual. Puede hablar bien, puede hacer muchas cosas, pero su función y su hablar corta, daña y detiene. ¿Qué tendría que hacer este hermano? Esta es la oración que sugieren los hermanos. Señor, aquí estoy. Probablemente aún no he recibido tu luz para ver dónde estoy, pero al menos he oído algo. Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué harías tú? Si él le pide al Señor, si él siente que hay algo raro en él y le pide al Señor, el Señor le va a mostrar, le va a dar la luz. Y en la iluminación él podrá entonces arrepentirse y negarse e ir adelante. El propósito de este entrenamiento no es perfeccionarlo y ponerle usted más bonito, no. El propósito de este entrenamiento es abrirle los ojos a usted y que usted se vea quién es usted y que usted a través de la luz puede entrar y arrepentirse profundamente delante del Señor, quebrar su hombre natural, y entonces el Señor podrá continuar con el ciclo de los hombres dones
que mediante el crecimiento en vida perfeccionan y se da entonces el ciclo del perfeccionamiento, el cuerpo es edificado y se sigue funcionando el proceso, se sigue dando el proceso. Pero para eso necesitamos saber cómo estamos. ¿Cómo estamos? Por eso cuando usted mira la página donde están todos los títulos, los primeros 10 temas de este entrenamiento estarán cubriendo los temas, número 1, de la opinión y de la peculiaridad, como cantábamos hace un ratito. ¿Qué es la peculiaridad? La peculiaridad es que usted tiene una personalidad muy especial. Y cuando usted llega, todo el mundo le abre paso porque sabe que usted es muy especial. Y es mejor no meterse con usted porque si lo tocan, usted dispara rapidito. Usted tira para atrás rapidito. Si a usted no le gusta algo, dice algo rapidito. Ofende algo rapidito. La peculiaridad es algo que usted va a estudiar ahí. No voy a entrar en eso, pero hay muchas cositas ahí. Y la opinión es la más peligrosa. Porque todos los que tenemos opinión pensamos que nuestra opinión y lo que estamos diciendo es lo mejor. Y muchas veces lo es. Pero como sale mezclado, entonces no edifica. Un testimonio, y con esto no estoy, menos mal que esta es la reunión de jóvenes, no es la reunión de los domingos. Y esto no pasa aquí nada más, pasa en donde quiera que comparto. Y muchas veces después que termina el mensaje, siempre me gusta escuchar y a veces tomo nota de lo que los hermanos hablan. Y muchos santos me bendicen mucho porque son muy humildes, reconocen su debilidad, hablan de cómo fueron alumbrados, explican lo que ganaron, lo que vieron en el mensaje y lo hacen en pocos minutos. Lo sueltan y uno recibe hacia atrás esa bendición. Pero hay otros que presentan un mensaje alterno. Llevan versículos que ni se mencionaron, citan literatura que no se habló y hablan muy bien, pero trajeron otro mensaje que no tenía que ver nada con lo que se habló. Y siempre me está curioso porque los hay, siempre los hay. Y uno se pregunta, ¿y qué es eso? Bueno, eso se llama el yo. Eso se llama, el mensaje se dio, pero yo quiero que oigan mi mensaje. Yo quiero que escuchen lo que yo pienso de mis cosas. Y eso se llama el yo. Eso se llama un parásito que se está comiendo el crecimiento de ese hermano o esa hermana. Vuelvo y digo, esto no es aquí nada más, es todos los lugares. Y recuerdo al principio que llegué al recobro del Señor, que el hermano Lino se entrenaba y decía, la mejor manera que ustedes pueden compartir es manténganse hablando del bosquejo. Comparta lo que está en el bosquejo. No traigan nada, no traigan historias. Él le llamaba sea stories, historias de mar, de marinero. No. Quédese ahí en el bosquejo. Y poco a poco será constituido y poco a poco podrá hablar más. Así que todo eso está hablando de este tiempo de perfeccionamiento que todos necesitamos, que todos queremos. Pero la clave está en descubrir los gérmenes, el parásito que nos está comiendo lo que nosotros recibimos. Así que el último punto es por eso que necesitamos esta reunión de perfeccionamiento. De lo contrario, semana tras semana, seguiremos escuchando muchos mensajes de manera general, pero realmente necesitamos un diagnóstico específico, una medicina específica y una sanidad específica
para que pueda salir de nosotros aquello que está devorando y comiendo y no nos permite crecer. Así que esperamos que esta introducción les abra el apetito espiritual para entrar con un corazón humilde, con un corazón tierno al Señor, pidiéndole al Señor que les muestre, que les revele si hay parásitos dentro de usted que le han estado devorando el alimento, para que al finalizar este entrenamiento ustedes puedan entrar en una nueva dimensión. Si se fijan, después del mensaje 10 es que el ministerio comienza a hablar temas de cómo vivir Cristo, etc. ¿Por qué? Porque tiene que tratar con estos dos parásitos grandes que son la opinión y la peculiaridad. Así que espero que el Señor les abra este tiempo. Es un tiempo maravilloso, especial. Aprovechenlo. Especialmente me alegra mucho que los jóvenes hayan elegido esto, porque muchas veces pasamos muchos años nosotros, envejecemos y nunca entramos en un entrenamiento como este, pero ahora ustedes no tienen excusa. Los jóvenes están viendo, van a comenzar a ver cuáles son las cosas que nacemos nosotros por culpa de Adán y Eva, y que ahora el Señor quiere tomar control completamente de todo eso. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por este entrenamiento de perfeccionamiento que los santos van a entrar. Una vez más te pedimos que traigas en ellos un corazón humilde, un espíritu abierto, de tal manera que tú puedas tratar con ellos y puedas ganar en ellos y puedas avanzar en ellos. Gracias, Señor. Amén.